Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más, cuando caray nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast Máster es Máquina y hoy, bueno, pues traemos otra sesioncita de Destripando Roleón, ya la última, porque esta campaña aventura que nos ha dirigido Álvaro, pues ha llegado a su fin para nuestra desgracia, así que bueno, voy a saludarlo a él primero. Álvaro, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Olita. Pues aquí muy bien, deseando que analicemos paso por paso lo que han pasado en estos dos capítulos, que nos ha dejado a todos el corazoncito blandito y con muchas ganas de volver, como siempre. Siempre es una buena señal estar aquí con vosotros porque sois maravillosos. Pues yo te voy a decir que tú no tienes corazón, ni blandito ni historias, nos has roto el nuestro. Nada. Nos ha dejado el No sé. corazón blandito, dice, ¿sabes? Sí, En sí, pedazos, en pedazos. y destrozado. Y mi otro querido Álvaro, tío, ¿hace cuánto que no nos sentamos aquí un rato? Ay, pues siempre demasiado tiempo, pero especialmente esta vez. Pero bueno, bueno. La Además, si vida. nos juntamos los tres, está bien ya para volver, ¿no? Aquí echar el ratito. Así que Efectivamente, bien. siempre es mejor cuantos más. Y más aún en la compañía del tremendo gacho. Ah, un euro. Uh, un eurillo. Dicho lo cual, no vamos a enfrascarnos y a perder el tiempo, chicos, si os parece. Vamos a A tope. ir directos a cañón y a darle caña, a comentar un poquito ese episodio 5, Álvaro. Pues vamos con ello. Vamos a comentar, como siempre, un poco las decisiones en cuanto a dirección, sistema y ambientación, así como los objetivos planteados en este episodio 5. Y es que el 5 era la antesala para el desenlace final. Entonces necesitábamos colocar muchísimas fichas en el tablero, que se solucionaran muchas cosas y embarcar un poco a nuestros personajes ya hacia su sprint final. En especial, bueno, siempre recordar que para los que no se lo hayan visto, que vayáis corriendo y os lo veáis primero, porque si no os vais a comer muchos spoilers. Porque en este capítulo hubo que tomar decisiones muy difíciles y hacer un cambio de última hora, sobre todo debido a las decisiones de nuestra gran personaje, como no puede ser de otra forma, de Antía, nuestra Nunca maravillosa falla. María, que nunca falla. Entonces, pues bueno, en cuanto a los objetivos de este capítulo, primero fue profundizar en los personajes de Bedelios y Miqua para que tuvieran su level up. Si recordamos en los capítulos anteriores, Kaer y Antía habían sido los personajes que habían profundizado, ¿no?, en esa esencia suya, en esa esencia de dragón. Y en este capítulo pues les tocó el turno a Bedelios, en este caso su relación con su ser celestial, con su Nephilim, que ya de alguna forma se liberó el bloqueo que tenía, ¿no?, con sus poderes y ya pudo usarlos de forma continuada. Y por otro lado de Miqua, nuestra maga, que tenía una conexión espiritual especial con un personaje muy relevante en el mundo de Eon, que es Nimue. Nimue, que es designada como la hechicera, como la maga más poderosa, y de alguna forma pues creó un vínculo con ella, porque habíamos visto en otros capítulos cómo Miqua, cada vez que ejercía su poder de beso de sirena, que le conectaba con el mundo de los espíritus de alguna forma, pues tenía visiones extrañas, y en este punto pues parece que consiguió hablar con Nimue y se sometió a un ritual para convertirse en un ser único, ¿no?, en todo Eon, en la trama de toda la era de Eon, que es consiguió ser una jueza. Los jueces, como hemos dicho muchas veces, en una partida de 6 episodios, pues no conviene tampoco meter demasiado trama o demasiado background o demasiado lore a los personajes porque se van perdiendo al final. Entonces hay que darle lo justo. Pero bueno, como esto es Destripando Roleón, pues contaremos que los jueces son unas figuras que se crearon durante la segunda edad de los hombres y que actuarán desde entonces como interventores en los grandes conflictos. Es decir, son figuras las cuales tienen mucha relevancia, mucha importancia, tienen mucho prestigio y mucho poder. Entonces, ante un conflicto o una situación, los pueblos van a acudir a ellos. ¿Por qué se crearon estas figuras? Se crearon precisamente porque no se conocía la existencia de los elementales. Si recordamos, Bedelios es el primer elemental de fuego y nadie sabía de su existencia. Y de hecho,
Todavía no se saben lo que son exactamente. Son unos seres prodigiosos, unos magos, que tienen una conexión espiritual con un ser celestial, pero no se sabe nada más. Dicho esto, el otro objetivo que teníamos en la trama era conseguir los dos objetos por los que habían ido a este templo, es decir, un anillo y un colgante en este caso que contenían la llama de la creación. Vimos como en la cueva los consiguieron y en ese momento justo aparecieron muchos demonios y en este punto tuvieron que tomar una decisión, pero previamente Antía seguían sus 13, es decir, no cambia esa figura que tiene de rebelarse contra el mundo, contra lo bueno, ella sigue siendo muy interesada. Entonces hace un pacto con este señor anciano que les apareció y les hizo de guía en el templo para que le quitaran la joya. Entonces en ese momento a Antía la sacamos un poco de escena mientras hacía este pequeño ritual y nuestros protagonistas conseguían los objetos y se enfrentaban a los demonios. Una vez que consiguieron los objetos y Antía se quitó la piedra, nuestros protagonistas tuvieron que tomar la decisión de si quedarse a pelear o huir. Ante la situación decidieron salir corriendo, una decisión bastante acertada porque quizá hubieran sufrido mucho daño, y salieron de esas cuevas subterráneas con la ayuda del rey Elda, como no podía ser de otra forma. Y nuestro personaje anciano en ese momento pues desapareció de la escena y vimos cómo no volverá en toda la trama. Bueno, en cuanto al sistema, las decisiones que hemos tenido que tomar es sobre todo esas tiradas en las cuales nuestros jugadores salían corriendo. En Fate, cuando hay una persecución, por ejemplo, entre muchos personajes y muchos enemigos, no es necesario que cada uno tire su atletismo, por ejemplo, sino simplemente que haga una tirada por un grupo y otra tirada por otro y el total es lo que va a definir la decisión. En nuestro caso, nuestros personajes consiguieron salir airosos y consiguieron salir de ese punto. Otras decisiones en cuanto al sistema es el tema de la sanación. Hemos visto también cómo en muchas situaciones han tenido que sanarse nuestros personajes. En este caso tenemos a Antía que no se quiere sanar porque no quería conseguir esa ayuda. Recordemos que en Fate podemos usar medicina para sanar o podemos usar un hechizo. Si usamos la habilidad de medicina, ese efecto que tenemos, por ejemplo, un brazo roto, pasará a curarse como un brazo vendado, pero tardará un tiempo en sanarse porque no es más que una aplicación de una técnica médica. El problema surge cuando no se consigue una tirada buena, entonces no se va curando ese efecto. Por otro lado, si usamos un hechizo, gastamos los puntos de magia, por así decirlo, y entonces se sana automáticamente la herida, pero perdemos esos puntos de maná o de magia, entonces hay que llegar a un acuerdo. Después de estas escenas vimos como ya a nuestros personajes les hemos dejado libertad para que profundicen en sus incógnitas. Realizaron un ritual nuestros personajes intentando leer la nota que venía en el libro, o sea, una nota que encontraron junto al collar y el anillo. Y para desgracia descubrió nuestro Bedelios que era una broma del creador del Heradius porque no quería que se usaran esos objetos. Muy jocoso. Entonces, Heradius. Sí, se la lió un poquito, pero bueno, Miqua roleó muy bien que se conectaba a Nimue y consiguieron al final pues saber un poco cómo se usan estos objetos en cierta forma. Y por último, la decisión más difícil que os comentaba es la decisión de Antía. Antía tomó la decisión de marcharse del grupo, no quería seguir participando. Entonces tuve que inventarme una situación en la que ella conectaba con un ser oscuro, con un ser demoníaco. Es decir, yo había plantado previamente la semilla de que este anciano se la había jugado a Antía, pero tenía previsto otro desenlace el que hemos jugado al final. Pero como vi que Antía se quería ir, pues al final lo que hice es forcé una vinculación con un ser oscuro y a cambio de mucho poder, pues Antía tenía que enfrentarse al ser oscuro que estaba intentando entrar, porque eran enemigos naturales, estos dos seres oscuros. Entonces Antía parece que cedió a cambio de poder y volvió al grupo. Y aquí es cuando terminamos nuestro episodio 5.
¿Qué opináis, chicos? Comentarios. Uf, este fue difícil de todo por bastantes motivos. O sea, al final yo recuerdo la sensación de, al principio sobre todo, de decir, va, nos quedamos y peleamos contra las lagias estas que vienen, ¿no? Pero empiezan a venir más, empiezan a ser más tochas y ya llega un punto que es como... bueno, por mucho que hayamos hecho aquí Bedelios y yo la de confías en mí, sí, ¡zas! Y te lanzo contra el bicho. Y por muy bien que saliera aquello, si seguía veniendo la cosa y Antía estaba haciendo sus cosas, que básicamente era ser egoísta otra vez y dedicarse a, bueno, pues a sus quehaceres y a sus mierdas, nosotros ya bastante teníamos con lo que teníamos, con lo cual la decisión ahí de salir corriendo fue casi eso, porque no quedaban más cojones. Y ahí ni el viejo ni Antía tenían pinta de ir a hacer mucho, ¿no? Entonces, bueno, es nuevamente Antía encabezonada en yo no quiero nada porque soy independiente, soy una hija de la gran. Pero bueno, Antía el personaje es así, es oscura, es dark, es edgy, es borde, está solo interesada en sí misma, con lo cual las decisiones en el fondo son comprensibles. Y bueno, lo mejor de todo fue eso, que ahora Bedelios espera un bebé. No sabemos cómo lo va a gestar, si en un baúl o dónde. Y además, bueno, pues tiene hongos y tal, como consecuencia leve. Eso, la verdad es que fue de lo más divertido de toda la sesión. Después del el rato tenso que veníamos de pasar, tal y cual, creo que dio un contrapunto divertido muy, muy gracioso. Eso, a eso precisamente iba a hacer referencia, ¿no? El tener la tensión muy alta y que inmediatamente cuando ya salimos hacia afuera, con la ayuda del rey Elda y tal, tener ese momento un poquito más de paz, ¿no? Aparte, la idea de que no sabemos si la siguiente sesión iba a ser la última, porque se podía alargar, por lo que habíamos hablado. Pero sí que aún así, aunque no hubiese sido la última, sí que es como ya un poco la parte final, ¿no? El vamos a enfrentarnos contra lo último, tener los últimos momentos también entre nosotros. Entonces esta sesión 5 como que tenía que cumplir con muchas cosas, ¿no? Como ir cerrando el resto de cosas, mantener la tensión, dar algún respiro también para que no... Porque luego venía todo lo gordo, con lo cual también teníamos que parar un momentito por lo menos, ¿no? Y como que tenía Sí. que en realidad hacer como demasiadas cosas. Y creo que él sí que lo consiguió. O sea, sí que lo conseguiste. Lo conseguimos, lo conseguimos. Trabajo en grupo. Fue muy divertida y vamos, yo le tengo un recuerdo muy chulo sobre todo eso, al momento cachondeo y demás, tal y cual. Y luego, bueno, pues también la sensación un poquito de comunidad ahí de mientras estábamos hablando en torno a la hoguerita, de hablar, de caer ahí en plan, ay, me pongo un poco cookie y bueno, y voy dejando la perlita de que Mikua things, ¿no? Eh, Y Bedelios, que le había salvado en modo sirena, no sabe muy bien porque se desmayó, si recordamos, ¿no? Claro, y nadie le dijo que en realidad se había sido Mikua. O sea, y ahí empezó un poco el tema, ¿no? También. O sea, fue estuvo muy, muy chulo. divertido. Porque sí que eso, de nuevo. Veníamos de la sesión 2 o 3 más o menos, en las que con lo del bosque y tal, de una forma un poco tensa, nos habíamos abierto un poco, pero no habíamos tenido como todavía demasiado. Quizá a Kairi y Mikua por su lado sí, porque bueno, pues venían de lejos. Incluso yo un poquito en el camino con Mikua enseñándome algún hechizo, intentando ayudarme, o yo un poco de bro con Kaer. Pero no habíamos tenido como una escena alrededor de, ¿no? Y creo que esta fue la sesión ya en la que realmente nos sentamos bien y hicimos comunidad. Sí, yo creo que Los que os unimos a los quedasteis. personajes. Sí, los que Sí, nos bueno, quedamos, porque en fin, ahí la pregunta es en el momento de tensión de, vale, Antía se me ha ido por los cerros completamente de Úbeda, ¿qué tal te viste ahí en ese momento, ¿no? ¿Cómo te viste al tener que reconducir? Pues me tocó pensar muy rápidamente, la verdad es que no sabía exactamente y me dejé llevar. Dije, bueno, tiramos por aquí. Y suerte que salió bien, de hecho, el momento de que Antía no se quería curar, yo lo que pensaba es, como no se intente tratar las heridas, Ujú. en otro combate muere, seguramente muera. Entonces, por eso tiré un poco de la ayuda del rey Elda, porque sí que es verdad que en otras partidas Antía y el rey Elda, no, Alarion, habían creado pues algo de vínculo, ¿no? Un poquito por lo menos
había hablado con él, había mantenido alguna conversación más o menos profunda. Y tomé la decisión pues de que apareciera y le tratara las heridas, aplicándole ese ungüento, ¿no? Entonces, ahí ya un poco fue un momento de tensión. Y luego ya la última, cuando me preguntas tú, Ricky, de que salió, pues fue un momento complicado. O sea, yo me quedé blanco, digo, no tengo nada preparado, pues improvisamos y ya está. Claro, no te quedaron más nuevos. Remedio. Mm. Claro, Como nos dijo aquella noche, Bardo Chillón, te jodes. Exactamente. pero ahí también muy bien no intentar empeñarte en... Yo No, tenía mi darle trama y... elección libre, claro. Ujú. Así que nada. Y luego ya, además yo creo que lo hiciste, o por lo menos a mí esas cosas, cuando se me va una cosa de madre, intento tener la precaución de encauzarlo de la forma que pueda para alargarlo todo lo posible. Entonces, ¿para qué? Para que luego la decisión o lo poco que se te pueda llegar a ocurrir coherente en ese momento de tensión y de, bueno, prisa, por así decirlo, sea al final, cortas y luego ya piensas. Y Y eso ya. para la siguiente, ¿qué cojones hacemos detrás? Porque si te pasa al principio, pues bueno, ahí ya te toca estar más tiempo sobre tablas un poquito más inestables. Pero si lo consigues, o por lo menos yo creo que quedó bastante bien, que quedó en un punto final de la sesión y que te permitió, pues bueno, tomar una decisión rápida, que tampoco fueran 40 decisiones encadenadas, tal, 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 Ujú. pero luego ya para poder reconducir de cara a planear la sexta. Pero Claro. yo creo que eso sí que ha pasado un poco en general en toda la aventura, ¿no? Que si alguien viese la aventura sin estos comentarios y sin algunos comentarios a lo mejor que hacemos al final de sesión o lo que sea, eh, no sé, o sea, yo podría creerme perfectamente que ha ido según lo planeado, ¿sabes? O sea, que no Mm, hemos tomado caminos distintos, por decirlo Sí. así, ¿no? O sea, que al final eso es lo que consigue, ¿no? probablemente. La ilusión de Ujú. que parece que esté todo hilado. Que a ver, lo está, ¿no? Pero eso, que te ha tocado en algún momento decir, "Ey, espérate, esto no lo tenía pensado, a ver qué hacemos ahora, ¿no? Y que no se Tal cual. note. Claro, pero hasta el punto de que un personaje diga, me voy, abandono el grupo, dices, Claro, uff, claro. claro, ahí ya es difícil. Porque bueno, puedes lidiar con que un personaje haga otra cosa o vaya por otro camino, ¿no? Pero querer abandonar de primeras todo y dices, pues, Pues a la mierda. claro, entonces, pues bueno, fue difícil. Y bueno, a ver, yo lo que tenía planeado es que el personaje, el anciano este, que al final nos dijo el nombre, Mm. yo ya sabía que ese estaba poseído, ¿no? Lo hemos visto en la escena postcréditos, ¿no? Tiene una vinculación con un ser oscuro. Entonces, mi idea inicial era que se la jugó a Antía, entonces le dejó un fragmento de esta piedra guía en su interior para luego someterla posteriormente a un ritual y poder controlarla, ¿vale? Entonces, de esa forma dejaba un poco su arco abierto de cara a cuando acabáramos el episodio 6. O sea, todo lo que ocurrió al final del 5, yo tenía Ujú, previsto rolearlo de otra forma, pero al final del episodio 6 para darle su final abierto a Antía. ujú. Vale, o Entonces, sea que bueno, bueno, como más o tenía alguna menos. idea, claro, pensada, simplemente pues pensé rápidamente, le cambié de forma, le puse otro vestido y ya está, y tiramos para adelante. Así que bueno, hemos Sí, podido... eso también es una buena, en plan, reaprovechar cositas que tenías pensadas para más adelante. Dices, bueno, pues lo cojo, lo traigo Sí. y ya para más adelante ya pensaré otra cosa y bueno, no pasa nada. Como decíamos Prepárate en para Master X improvisar. Pereza. Mm. Ten cosas y luego lo vas sacando y como donde te Lo venga bien. No pienses sueltas. que es para un momento, sino para cuando te venga bien, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Pero bueno, yo creo Ah, que en el episodio, bueno, ahora nos comentarás, ¿no? El episodio 6 creo que también te la ujú. liamos un poco. Sí, Porque nos separamos, principalmente Se fue porque nos comenta. separamos. sí, correcto. Pues pasamos con el episodio 6 ya si queréis. Venga, vamos a ver qué liada te hicimos. Pues episodio 6 y último, el más tenso yo creo, todos sufrimos una montaña rusa de emociones, yo creo que el primero, lo admito, Ya estoy que, llorando. que ahora lo analizaremos, pero en el momento final yo tenía preparado una cosa un poco más larga, pero se me quebró la voz. Mm, Hay tuve que límites. acortar en el aspecto de que o me contengo un poco aquí o se me va la narración totalmente y tengo que parar. Wow. Eso no nos lo habías dicho ni a nosotros, ¿eh? Entonces, a ver, objetivos
de esta sesión? Pues obviamente, sprint final, enfrentarse a los bosses finales, intentar cerrar, por así decirlo, esta aventurilla venciendo a la oscuridad y que cada uno decida el camino que quiera tomar. Es decir, hemos visto en la escena postcréditos, ahora las analizaremos un poquito, cómo cada uno ha tenido su propio final y a partir de aquí cada uno pues deberá elegir el camino que quiera tomar. Entonces, en cuanto al sistema, pues las decisiones que hemos tenido que tomar es si ibais a pelear de forma conjunta o no. También la invocación del hechizo, es decir, en el capítulo anterior habíais conseguido un anillo y un collar con la llama eterna que perteneció a Leradius. Aquí hago un paréntesis porque me apetece contarlo. Leradius es un personaje que juega en otra campaña, que es Sanheim, en la cual pues soy muy fan, conozco a los chicos y la verdad es que me está gustando mucho cómo la lleva. Y este personaje es muy carismático, es un mago y me gustó mucho cómo jugaba. Entonces pues lo quise meter aquí a modo de easter egg y que saliera. Entonces, cierro paréntesis. Este collar y este anillo que tenían esa esencia, pues tenían que hacer un hechizo especial que justamente teníamos dos magos en el grupo. Por una parte tenemos a nuestro mago, a nuestra maga Miqua y a nuestro elemental Bedelios. Entonces, para realizar este conjuro lo que tuvieron que hacer es reconciliarse con su pasado. Recordemos que Caer se reconcilió con su pasado al enfrentarse al dragón, venció y sabe la persona que quiere ser. Antía, en cierta forma, no se reconcilió con su pasado, sino que lo pisoteó y pasó sobre él y sigue su camino, pero bueno, es una decisión. Entonces, nuestros personajes, por parte de Bedelios, se tuvo que reconciliar con esa mujer, ¿no?, que tuvo y que ha salido de su vida, y con Antía, con su madre que falleció. Entonces, por una parte, la oscuridad de esos sentimientos negativos hacia ese pasado era lo que le impedía alcanzar el hechizo óptimo, y una vez que lo vencieron, Miqua con ayuda de Nimue y Bedelios con ayuda de Pyr, del elemental, consiguieron sobrepasar ese pasado, aceptarlo y realizar este hechizo. ¿Cómo lo planteé? Pues planteé que tenían que conseguir un total de 3 éxitos, lanzando sus hechizos correspondientes, pero en ese momento, durante sus turnos, no podían hacer nada más. Y para eso estaban nuestros personajes, Caer por un lado y otro personaje. Que aquí es cuando voy a comentar un poco las decisiones en cuanto a dirección que tomamos, ya que nada más llegar al pueblo, nuestros personajes decidieron dividirse. Entonces, un poco error por mi parte, porque no preví esa reacción, ¿no?, de que se dividieran. Entonces, una parte del grupo, la mayoritaria, fueron directamente al portal, y Antía fue por otro lado, ¿no?, quería ver a Nelvian para a ver qué pasaba con él. Entonces, previamente habíamos visto cómo se habían enfrentado a Zul'dan, ¿no?, la hermana, al final, y también vimos otra parte del sistema en la cual tú, cuando vences a un enemigo, puedes optar a matarlo o a dejarlo inconsciente. Lo mismo pasa con nuestros personajes que juegan. Cuando se le acaban las casillas de estrés físico o mental, quedan fuera de juego y los enemigos pueden optar a raptarlos, secuestrarlos o acabar con su vida. En este caso intentaron que Zul'dan siguiera con vida, pero Antía acabó con ella, fortuitamente. Es que... Sí. Es que imposible, o sea... además es que fue después justo de salvarla. Sí, o sea, déjanos que le saquemos algo de información, déjanos que veamos qué coño está pasando. No. ¡Pah! Le machaco la cabeza. Pues nada, ahora venga, haz lo que tú quieras, cojones. Entonces, Antía pues fue a ver a Nelvian sola. ¿Y por qué digo que fue un error de cálculo por mi parte? Porque junto a Nelvian se encontraba un miniboss al cual un único personaje hubiera sido muy difícil vencerlo. Ella intentó enfrentarse a este miniboss, pero
Tampoco lo hizo de una forma inteligente, se lanzó al ataque cuando tenía soldados a sus espaldas que le podían haber ayudado. Quizá Antía, si hubiera usado su habilidad de intimidar, les hubiera forzado a que atacaran porque les intimidaba, pero no lo pensó, se lanzó al ataque. También te digo una cosa, Antía pidiendo ayuda. ¿En qué universo vivimos? Claro. O sea, y si se hubiera enfrentado a este miniboss, quizás sí lo hubiera ganado, pero hubiera acabado herida para lo que vendría luego, que es el boss final. Entonces, una cosa que sí que tenía preparada, pero de otra forma, como digo, era que Antía consiguiera una mascota. Porque el perfil que tenía del tipo de jugador, ¿no? Que era ella, le convenía tener un animal o una mascota que le ayudara en los combates, porque es un personaje solitario. Entonces, para que no se viera tan sola, entonces roleamos una pequeña escena en la cual se vinculaba a un ser oscuro, a un animal, que es, en cierta forma, es una lagia, porque las lagias en Neón son seres oscuros de forma animal. Hemos visto lagias demoníacas, que son estas insectoides, pero una lagia puede ser también un lobo infernal o un oso infernal, en cualquier caso. Entonces hizo un vínculo con esta lagia, con este ocaso se llamaba, ¿no? En su lengua, en la lengua común, y consiguió un lobo espectral para ir al combate. Vale, mientras está yendo al combate, nuestros personajes están realizando el conjuro y a la vez enfrentándose a muertos, a seres demoníacos, y como faltaba un jugador, les tuvo que echar un cable, en este caso el Rey Elda. ¿Qué pasa con el Rey Elda? Ahora lo puedo contar. Cuando estaba imbuido de oscuridad, yo le puse un contador al Rey Elda y era que por cada vez que os echaba un cable durante la aventura, la oscuridad se iba apoderando más de él, hasta que acabara con su vida. Entonces, en esta ocasión, cuando os ayudó en los combates, pues ya superó ese límite. Entonces, irremediablemente, pues su vida iba a llegar a su fin, al final. Pero, pues es lo que había, es una condición que puse, lo acepté y tiramos para adelante. Sniff, solo tengo que decir eso. La verdad es que dentro de todos los desbarajustes que hubo, ¿no? En lo que yo había pensado, salió bastante bien. ¿Por qué digo que salió bastante bien? Porque después de destruir al portal, tocó enfrentarse al monstruo final, a un Saitan ciertamente debilitado. ¿Por qué? Porque los Saitanes tienen unas habilidades especiales, que es que a cambio de puntos de éter, si hubiera un portal de oscuridad abierto, os tendríais muchos problemas. Es decir, a cambio de un punto de éter, podría recuperar el estrés físico o incluso llamar a seres oscuros. Entonces, hicisteis la mecánica bastante bien porque destruisteis el portal y luego fuisteis a por él. En cuanto al Saitan, pues bueno, un enemigo bastante poderoso. A ver, tengo aquí la ficha. Entonces, por ejemplo, tiene una de las complicaciones, la que os digo, una complicación, perdón, un aspecto que tiene se llama nutrientes oscuros, que mientras el portal esté abierto, las habilidades sumarán un +4. Es decir, por un punto de éter puede sumar un +4 a su tirada de combate, por ejemplo, y hacer muchísimo daño. Entonces, ¿le podríais haber vencido sin haber destruido el portal? Pues sí, pero hubierais salido muy mal heridos en ese aspecto. Y poco más hay que decir. La pregunta, sí, por ejemplo, ahí es, ¿qué opciones había de que, por ejemplo, hubiera aparecido el tío sin que hubiéramos llegado a cerrar el portal todavía? ¿Si nos hubiéramos enrollado mucho en otro lado o qué? Pudiera ser. ¿Cuál era el plan? Sí. Sí. Es verdad que nos saltamos el miniboss y todo eso, que fuimos... Claro, fuimos bastante a piñón, o sea, que en el fondo... Si os hubierais alargado un poquito en el pueblo, por ejemplo, pues me decís, queríamos haber ido a los embarcaderos a buscar información, o buscar a otros personajes, o buscar ayuda, por ejemplo, en ese caso sí que hubiera salido y hubiera sido más complicado, porque hubiéramos tenido que meter en medio el destruir el portal a la vez que os enfrentáis a este Saitan. Entonces,
no podríamos contar con la ayuda de los magos, en este caso, durante 3 turnos al menos, para que destruyan el portal. O Menos que os mal, ¿eh? enfrentéis al miniboss, o sea, al boss final, con esta habilidad especial, con este aspecto, y luego ya destruir el portal. En cualquier caso, el orden que habéis hecho vosotros sería el correcto, por así decirlo. Pues chavales, más suerte imposible, ¿eh? Hicimos bien. ¿Verdad? Lo hicisteis bien, después de todo. Es una de las opciones, o sea, es una de las cosas por las cuales a Antía le concedí este ayudante o este ser oscuro. O que al principio mi idea, al principio de la partida, no iba a ser un ser oscuro, sino hubiera sido un animal, un lobo que se hubiera encontrado y hubiera hecho un vínculo con él. Pero eso os habría ayudado bastante en este punto del combate, en este boss final. Al final fue un ser oscuro, además lo invocó bastante bien, lo usó y jugasteis bastante bien, hasta el punto de que os quedasteis sin puntos de éter, que es lo que hay que hacer, usar todas las habilidades y todos los puntos de éter al final, ¿no? Sí, porque si no la cosa estaba chunga, ¿eh? De hecho, Estaba bueno, yo jodida. creo fuimos aprovechando, yo creo, las ventajas que nos íbamos generando unos con otros y demás, tal y cual, para que cada uno fuera haciendo sus mierdas, ¿no? La Y ventaja estaba tener en la vida. muchas opciones. Que yo creo que es que eso realmente es lo que nos solucionaba la existencia. Si no, era inviable porque el bicho estaba muy, muy tocho. O sea, aquí o cooperabas o realmente era muy, muy difícil sacar una tirada tú solo a pelo y que el tío no se defendiera y te reventara la boca. Aparte, cerrando el portal en general tuvimos suerte. O sea, yo lo cerré, creo que no fueron los 3 turnos y creo que Miku tardó 4. Que tampoco nos entretuvimos ahí fallando Mm, tiradas. Que hubiese alargado y hubiese salido más monstruos. Hubiésemos llegado peor también contra. O sea, que también fue un poco suerte, ¿no? sí. Sí. Luego Comentaremos también como detalle solamente que durante esta batalla nos ha saltado el copy en YouTube Es verdad. por la canción de... Ay, de Seven Deadly Nanatsu no Sins. Taisa. Sí. Sí. Para nuestra desgracia, a pesar de que es súper épica y en el momento pegó súper bien, nos ha fastidiado el maldito copy de YouTube. No Hijos de así, una San yen. de Sansorro de Naruto. Sí, Después de la Sí. otra. que aunque ha saltado, no nos saltó el copy de la muerte. Sí, de hecho, después de vencer al boss, ¿no? Ya el rey Elda pues se quedó sin fuerzas. De hecho, una forma de actuar en la batalla y que no tuviera el máster un protagonismo en exceso, pues puse como aspecto, es decir, que pudierais invocar la ayuda del rey Elda, es decir, que por un punto de éter el rey Elda entraba en la batalla a echaros un cable, ¿no? Y al final de la batalla, pues el rey Elda ya sin fuerzas, la vida se le escapaba y tuvimos ese pequeño momento, ¿no? De punto de inflexión en el cual pues murió, bueno, no murió, porque el Saitán le lanzó una maldición y es que no podría abandonar este mundo hasta que su nombre fuera olvidado y recordado. Y en ese momento pues ya es cuando dejó su parte física a este mundo. Y aquí es donde vemos cómo comenzó esta historia, que es cómo comenzó el cedro florido. El rey Elda le gustaban mucho los cedros porque son árboles que su madera es muy noble, son árboles muy nobles y su madera se emplea para todo y porque precisamente tiene muchísimas propiedades. Pero es un árbol muy importante y sus flores son relativamente feas, o sea, no son vistosas, son pequeñas. Y el rey Elda, pues su deseo es que un cedro tuviera flores vistosas para que la gente apreciara su belleza. Entonces, con unas semillas de cedro que había recogido en el bosque, les infundó un poco el resto de su esencia vital y creció en ese punto un cedro impresionante que duró durante cientos de años y que tenía flores de todos los tipos. Le crecían rosas, tulipanes, cualquier flor vistosa que os podáis imaginar. ¿Y qué pasó? Que con el paso del tiempo, pues a este árbol le cayó un rayo y los habitantes de la zona, para no tirar su madera, porque era un árbol ya milenario, pues decidieron construir una casa. Y esa casa con el tiempo se convirtió en la taberna del Cedro Florido, que es donde empezábamos comentando esta historia. Y lo que nos lleva de nuevo al presente, a nuestro narrador o relatero o cronista,
que no era ni más ni menos que el espíritu del rey Elda, que estaba pues por allí. Ocurrió un suceso, su espíritu se liberó y vagaba por la taberna. ¿Y cómo comenzó esta historia? Pues la gente le pidió que contara cómo había surgido el nombre de la taberna y esa taberna, el Cedro Florido. El mundo se había olvidado ya de su nombre, ya no sabían quién era Alarion ni el primer rey de los Eldas. Entonces vio la oportunidad para recordar su historia y para que la gente recordara su nombre. Y después de suceder estos hechos, es cuando ya pudo partir al otro mundo. Y vimos esta escena en la cual aparecía una sirena, porque las sirenas, recordemos, tienen una conexión con el mundo de los espíritus y guían las almas al más allá, y vino a recoger especialmente a Alarion. Entonces vimos esa escena en la cual Alarion cruzaba la puerta y se reencontraba con nuestros personajes, ya después de una edad, pues el espíritu de estos personajes cruzando al otro lado. Y como último milagro es que le devolvió la vista a Renzo, el niño ciego que le hacía de lazarillo durante toda la partida. Y ya para finalizar, lo que quise es dar este final abierto a nuestros personajes y cada uno tuvo su propio momento, ¿no? Si lo queréis comentar vosotros, los vuestros, chicos, ya que estáis aquí. Álvaro, por favor. Vale, bueno. Yo además, con Bedelios, de cara al futuro, quería volver como a mi tierra, donde me había exiliado, digamos, y reencontrarme con mi padre y tal. Y además, directamente lo tuve fácil, porque como al principio de la aventura íbamos a hacer una especie de cónclave, era una de las personas que iba a acudir, ¿no? Y cuando tuvimos este ataque ya en el pueblo, fue el ejército, digamos, de mi padre el que acudió. Y tuvimos la oportunidad de sentarnos y de hablar. O sea, fue una cena bastante corta, pero bastante intensa, ¿no? Porque fue simplemente ese reencuentro, después de no habernos visto durante varios años. Y lo que suponía, sin decirnos nada, ni perdón, ni nada, el que yo me sentase a hablar con él y contarle qué había pasado, ¿no? Como si haciendo una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Y es que ahora se da la posibilidad de qué pasará en el futuro de Bedelios. O sea, fue muy concentrado, pero ahí, después de todos los feels con el Rey Elda, fue como más feels, toma. En plan, ya un poco por recrearte, ¿no? En eso. Sí, sí, sí. Y bueno, caer, que no sé si querrá venérselo a mi reino conmigo y eso, pero bueno. Pues a ver, ahora a caer le pasan cosas, porque claro, ahora los Eldas no tienen rey, entonces hay que ver qué cojones pasa. Pero claro, el único que lo sabe es él, entonces tiene que volver a casa para notificar eso o hacer que llegue el mensaje de alguna forma, lo cual está complicado. Está luego en la bastante shit, porque bueno, pues no deja de ser su papa. Y bueno, los feelings por Mikua pues también están ahí. Entonces, claro, tiene como muchos frentes abiertos, ¿no? En plan de, ¿qué coño hago con mi vida, no? Bastante tengo con lo que tengo, déjenme en paz, hijos de una hiena. Entonces, bueno, caer ahí está un poco en tira y afloja de a dónde voy ahora. Por otro lado, Anti tuvo pues su momento, como no podía ser de otra forma, de que en la oscuridad de la noche se desvaneció y se fue buscando su propio camino. No sabemos con exactitud si quería regresar a sus tierras o si fue en búsqueda de este anciano, ¿no? Del templo que se le había jugado tan vilmente. Entonces, queda la incógnita de cuál era su destino. Eso también queda bastante abiertito. Y luego, por otro lado, Mikua, por una parte, quería volver a su reino para volver a ver a su familia y también para contarles lo que había sucedido. Pero por otro lado, también estaba preocupada por su hermana, ¿no? En las visiones que había tenido. Había visto a su hermana entrar en esa especie de templo con Nimue y no había vuelto a saber nada más. Además de que está el hecho de que se ha convertido en una jueza y no sabe exactamente lo que eso significa. Entonces tuvimos esa escena mirando las estrellas también, ¿no? A la noche y debatiéndose qué camino seguir. Y aquí es donde acabó nuestra aventura de nuestros personajes, nuestra primera aventura. Así que, ¿qué opináis, chicos? Comentarios. Uf, los feelings. Sí, sobre todo eso, ¿no? Sorprendente que en 6 sesiones le cogiésemos ese cariño
al rey Elda. Mm. Pero es que Sí. de verdad, qué grande. Qué grande. También el Un pobre personaje muy Nelvian. divertido y muy carismático al Pobre final. Nelvian, que no le hicimos ni caso. Al final. Eso es verdad. A Nelvian lo dejáis tiradísimo, o sea, lo dejasteis tiradísimo. Claro, a ver, técnicamente nosotros no sabíamos lo que le pasaba. Ya, Y a ya, mí me ya. importaba una mierda, por lo menos a caer, te quiero decir. Bueno, A pues es un Bedelios señor que no, está ahí. pero es eso, o sea, nosotros no sabíamos lo que le había pasado. Entonces fuimos al portal y luego ya, pues bueno, a ver. ¿Qué quieres que te diga? Ya hemos terminado el ending, lo siento, señor. Ay, pobre Nelvian. A mí, o sea, yo como comentario, la escena en la que se me quebró la voz, que no podía seguir ya, fue el momento en el que el rey Elda primero se estaba desvaneciendo, ¿no? Ujú. Despidiéndose. A mí me hubiera gustado pues decir unas palabras desde el rey Elda hacia Caer, un discurso un poquito más prolongado, pero no pude. O sea, no pude porque ya me estaba viniendo la lágrima, se me estaba a punto de quebrar la voz y Uf. digo, no, no puedo. Y luego, por otro lado, la parte de la cuando volvemos al presente y está a punto de cruzar a la puerta. Ese momento en el que con su última fuerza vital le da la vista a Renzo para que la recupere y se despida de este mundo ya habiendo cumplido todo, también fue un momento muy duro. Y también es un momento muy bonito. Tenías muchas más opciones de lo que podía pasar con el rey Elda y de cómo iba a acabar la Mm. historia, ¿no? Sí, de hecho, a ver, yo esperaba que el rey Elda no hubiera muerto. O sea, yo Ujú, esperaba que se pudiera recuperar de la oscuridad y sanarle. Entonces, en ese aspecto, quien hubiera sido el cronista o contando la historia hubiera sido otro personaje, sencillamente que no tuviera nada que ver con la historia al principio. ujú. O también que hubiera sido un ser oscuro, que estaba recordando la historia de cómo surgió ese árbol y cómo está conectado a los portales oscuros. Entonces, en cierta forma, intentar recuperar esa apertura de ese portal en ese mundo. Hubieran sido dos de las opciones que más me hubiera gustado manejar. Y por otro lado, también podría haber sido el mismo Nelvian. A mí me hubiera gustado que a Nelvian lo hubieran maldecido, ¿no? Por su forma de actuar, ¿no? Y Ujú. que le hubiera tocado vagar por este mundo durante cientos de años, hasta que hubiera acabado en ese estado de vejez y de ancianidad, y de contar la historia de cómo acabó en ese punto. Vamos, que en el fondo ni siquiera tú mismo sabías quién era el viejo de la Claro, caverna. claro, pero a medida que empezamos sobre todo el quinto capítulo, el final del quinto capítulo y el sexto, al principio del sexto, ya lo veía claro que tenía que ser Alarion. Además le daba como ese punto de conexión, ¿no? Del corazoncito, ¿no? Con todos los personajes y de que al final había sido el eje central de esta aventura. A ver, a mí de Entonces, todas las opciones es la que más me gusta. Me parece Sí. muchísimo lo que ¿verdad? dices. Más redondita, mucho más emocionalmente fuerte. También porque así es como se fue dando, ¿no? O sea, de primeras. Mm, Sí, sí, Esa correcto. idea está muy está. guay. Esa idea está muy Creo que fue guay. la que más nos podía romper el corazón, en resumen. Sí, Y lo hizo. y lo hizo. Y la gente que lo está viendo dice lo mismo, que el final, ojo, uf. Mm, Por ejemplo, nuestro querido amigo Dave, que le mandamos un tremendo besito desde ahí. A mí me lo Mabuzo. escribió y me estuvo comentando y demás tal y cual, porque claro, él decía, como, ¿qué comento sin hacer spoilers, ¿no? Pero me escribió por aquí por Discord y demás y decía que eso, que le había dolido la patata y le había costado también recuperarse. Ay, pobre. Y nosotros seguimos con esa. O sea, de hecho, por lo menos estamos parados en Mm, ese sentido ahí con, bueno, cuando tú sigas jugando con esto, la gente en la mansión y demás, tal cual, nosotros ya volveremos, pero uf, está viniendo bien el tiempo de descanso para plantearse un poquito la existencia, ¿no? Y recuperar el corazoncito, que ojo, está bastante heridito. Sí, claro. Mm, sí, sí. O sea, porque. Que Alarion nos podía haber dado tantas aventuras y tantas cosas. Y es como, ay, se nos ha ¡Papa! muerto. Bueno, ¡Papa! sobre todo a ti, que quiere decir a quién más te toca de cerca, ¿no? Pero. Uf. Pues sí, tremendo personaje. sí. De hecho, lo que dice un poco Ricky es, esta aventura tenía dos finalidades, ¿no? Bueno, más de dos.
quizá la primera, lanzarme yo como máster con vuestra tutela y me estáis haciendo el camino. A ti no te hace falta tutelarte, chaval. Tú ya viniste enseñado de casa. Nada. Por otro lado, también poner a prueba el sistema, ¿no? Esto es prácticamente Fate, pero le hemos metido bastantes cosillas, sobre todo el tema de hechizos, para que los personajes puedan ser más diferentes, por así decirlo, y puedan especializarse. Entonces, lo que estamos poniendo a prueba verdaderamente es el sistema, ¿no? Del juego. Y hemos visto pues algunas cosillas que seguramente sean mejorables. Entonces, pues estamos trabajando en ello. Bueno, pues es como todo. Claro. Y como colofón, pues lo que tú has comentado es que ahora anuncié en la Mansión del Dragón una partida. Estamos jugando una mini aventurilla de 2-3 capítulos, que por cierto mañana tendremos el segundo. Y en el cual pues se han rolado Miqua en este caso y estamos jugando un poco lo que está viviendo Miqua varios meses después de esta aventura. Entonces, la historia va cobrando. Entonces, si en algún momento volvemos a jugar, pues los personajes habrán tenido que tomar sus decisiones, Caer o Bedelios en este caso, y a ver qué es lo que han decidido y qué camino han decidido tomar, claro, y cómo han evolucionado en estos meses. Entonces, a mí me parece que eso está súper guay porque cobra vida, ¿no? O sea, el mundo cobra vida y los personajes pues tienen sus caminos por recorrer. Y a mí me gusta mucho eso, la verdad. Es la idea, que siguen teniendo su vida, que no están ahí en plan siendo NPCs de Skyrim hasta que vuelves a jugar, ¿no? Sí. Sí, o sea, ¿Alguna cosilla más? Yo lo que creo que, por ejemplo, una cosa que es muy encomiable es que te hayas atrevido a que tu primera partida dirigiendo la lanzas a YouTube. También. Cosa que a mí no se me hubiera ocurrido en la vida y de hecho ya ves que ha habido temporadas en las que cojo, yo lo reconozco abiertamente, yo cuando me da la paranoia quito las de Star Wars y cuando me vuelve a dar la paranoia las vuelvo a poner las voy cambiando, ¿sabes? Entre oculto y visible cuando me da la paranoia de la inseguridad, pero vamos, a mí me parece encomiable que te hayas atrevido y hayas dicho, pues con 2 cojones, cojo y la primero que dijo, ¡pum!, a subirlo a YouTube, me la suda todo. Tiro para adelante. Eso para empezar. Y segundo, que para ser la primera vez que diriges, tío, puf, una puta pasada. O sea, pero ¿cómo va a ir mal? ¿Cómo va a ir mal si me he comido todos vuestros programas? pues te lo has aprendido mejor que nosotros, chaval. O sea, estoy jugando con gente de confianza, te quiero decir. El personaje más difícil que me ha costado asimilar la aventura es Antía, María. No. Y a ver, te quiero decir, Antía es una hija de puta, pero María es la persona más Cookie del mundo. Sí, Mierda, entonces dices, me está haciendo la vida imposible, pero es que es María, a ver, que tampoco te quiero decir. Si es una persona que no conociera de nada, seguro que me hubiera costado mucho más. O sea, claro. si en vez de María, que estuviera controlando a Antía, hubiera sido una persona eso, que no había jugado antes con ella ni sabría cómo es, me hubiera sentido muchísimo más inseguro con muchas decisiones. Entonces, pensarías que te había venido a reventar la partida. Claro, entonces pues es la seguridad que os da una mesa que ya conoces, ¿no? Y lo que vosotros decís, hablar y hablar y hablar. Habla con tus jugadores y con tus jugadoras. Habla con tu máster y ya está. Habla por los codos. Siempre queda. Es lo más... Yo creo que es el mejor consejo que a mí me han dado en la vida nunca es ese, habla, tío. Yo voy a añadir una cosita. Que Verás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya te estoy viendo, pero tira. No. Pero bueno, primero, mi personaje, o sea, Bedelio sí que más o menos tengo claro por dónde tiraría, aunque depende un poco de alguna cosa que probablemente habría que rolear. Pero en cuanto a, como mencionas, subir a partida a YouTube, siendo la primera y todo esto, a mí hay una cosa que me sorprende y sé que parece muy estúpido, pero es que hayas conseguido que sean 6 sesiones y no 50. Sí, que te hayas contenido lo suficiente como para decir, bueno, esto no se va de madre y vamos un poquito, o sea, al final nosotros éramos los que tomábamos la decisión dentro de la aventura y lo orientábamos como queríamos, ¿no? Pero que no se te ha ido el carro de decir, bueno, ala, a tomar por el culo, ya llegaremos en algún punto y nos vamos por ahí, sí. O sea, eso muy bien controlado. Creo que como cuando tú vienes a explicar Destripando Roleón,
porque es todo lo contrario a lo que hago yo, que es el objetivo de la sesión, todo como muy medido, muy cuadrado, y creo que eso, pues, desde luego que te ayuda mucho, ¿no? Y es una muy buena manera de encararlo. O Sí, sea, hay mis felicitaciones y mis dieces. Se nota quién es doctor en esta mesa, chavales. nada. Eh, es verdad, o sea, me acaba de venir ahora a la cabeza de una cosa para no alargarme en exceso, el personaje, el anciano, ¿no? Que interpretó el invitado Raúl, desde aquí un Ujú. abrazo muy grande, que en este caso Raúl, si hubiera jugado la partida, vosotros que habéis jugado con Raúl, es una persona que tiende a crear en exceso, ¿no? Quiere controlar cada detalle y agrandarlo y es al máximo. Entonces, yo cuando le invité como a participar, Ricky lo sabe, le dije, vas a controlar un NPC. Y él al final creó un jugador, al final, un personaje PJ. más, un PJ. Y dices, a ver, tú ibas a controlar un NPC y al final estás controlando un PJ. Entonces, yo creo que en ese aspecto hay que intentar saber dónde cortar y dónde ser en ese punto inflexible hasta aquí para no Ujú. dilatar. Claro. Y recuerdo, por ejemplo, una escena, ¿no? Durante la partida, en un capítulo, en el cual os lanzasteis todos al agua, ¿no? En la final de ¿Vale? la ¿De la cuarta? al final de la cuarta, que él decidió quedarse a pelear. Y yo me acuerdo que le escribí por privado, si te quedas en la sala es muy probable que mueras, o sea, por muy buenas tiradas que tengas, vas a morir, tú sabrás lo que quieres hacer. Y él por lo visto quería hacer otras cosas, pero claro, hay que saber dónde cortar y dónde alargar, ¿no? En ese aspecto. Entonces, yo creo que a los jugadores hay que darles toda la libertad del mundo, pero decirles que para todo hay consecuencias. Si quieres hacer esto, Claro. sabes lo que no te va a ir bien, pero allá tú. O sea, seguramente no te vaya bien por la situación en la que estás. Sí, Y pero además ahí juega también mucho el tema de saber cuándo hay que cortar una escena y ya no por parte tuya, sino Ujú, también por parte de los jugadores, que también es una cosa que es claro. difícil de adquirir, sobre todo si no has estado nunca detrás de una pantalla. Porque tú desde detrás ves muy fácil cuando la escena ya está llegando al fin, sabes y demás, y dices, bueno, esto más o menos está resuelto, tal y cual. Y entonces, a veces es como un poco frustrante, ¿no? Porque tú narrativamente ves que esto ya ha terminado y que tenemos que seguir con otra cosa y se estira el chicle, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Y entonces tú tampoco puedes forzar, ¿no? Y decir, avanzamos y esto fuera, ¿no? Ujú. Pero yo, por ejemplo, sí que tengo, fíjate, yo comento un caso concreto que a mí me pasa bastante frecuentemente en Tiranía. Me pasa con Juan, ¿vale? Con nuestro amigo Juan, que, a ver, es un grande, interpreta de puta madre, describe súper bien, tal. Pero a mí muchas veces me pasa que yo intento cambiar de escena y hacer un poco tiranía más cinematográfica y darle un poquito más ese color. Entonces, cuando yo creo que una escena está resuelta y me da la sensación de que tal, intento avanzar. Y entonces siempre me pasa que me corta, por lo general, en el medio de la descripción de lo siguiente, de la siguiente escena, me corta en mitad, me levanta la mano y me dice, oye, Master, es que yo quería hacer no sé qué. Que por lo general puede ser más o menos relevante y puede tener más o menos importancia y evidentemente no le voy a decir que no, ni voy a parar, pero corta el ritmo, Ujú. ¿sabes? En muchas ocasiones. Espera a que terminemos y luego cuando yo termine de hacer la transición a la escena me dices, bueno, yo durante este tiempo he querido hacer esto, tal cual. Entonces, a veces es difícil, yo creo que por parte de los jugadores, o por lo menos de algunos jugadores, reconocer cuando una escena tiene que terminar y cuando hay que seguir adelante con otra cosa. Yo Ujú. creo que es bastante difícil a veces de entender Sí. y hay que trabajarlo. yo creo que lo que Ujú. dices, que es cuestión de ponerte detrás de la pantalla. Sí, Creo que se ven muchas cosas mucho más claras, porque cuando ya ves, no ves el teatro desde el asiento, sino que ves toda la maquinaria que hay detrás, es cuando ya empiezas a darte cuenta. Pero bueno, a ver, esto efectivamente. como todo, o sea, tampoco que sea imposible, ni mucho menos, y que te tengas que poner a dirigir si no te apetece. Pero Claro, sí que creo que te da otra perspectiva, claro. toda la verdad. Y nada más que la verdad. Exactamente. Y poco más ya que contar por mi parte. Yo simplemente, como ya he dicho, daros las gracias. La verdad me lo he pasado muy bien, o sea, pero muy, muy bien. Era pues esperar con muchísima ilusión al momento en el que empezábamos a jugar.
verme contra la espada y la pared, ¿no? Esos momentos de tensión también, de nostalgia, de alegría, también de tristeza. Entonces, me ha gustado muchísimo, he disfrutado mucho y de verdad no tengo más que palabras de agradecimiento, tanto para los jugadores, vamos, a vosotros 4, y como a vosotros también por el canal, por haberme dejado que lo pudiéramos retransmitir y las palabras que nos están llegando, ¿no? De la gente, de que les está gustando mucho. Entonces, no tengo más que decir, que de verdad que muchas gracias, chicos. Gacho, yo todavía estoy esperando otro programa tan exitoso como tu entrevista y poder verte vestido de hada. Es todo lo que tengo que decir. No ha habido suerte todavía, pero... Nada. Llegará ese día. Gracias Llegará a ti. ese día. Sí, vamos, yo creo... Álvaro, mira a ver si quieres decir algo más, porque luego dices que yo me pongo el listón muy alto y que luego no sabes qué decir. Yo te dejo a ti y luego yo digo lo de siempre, ¿no? Macho, que con lo que dice Ricky yo ya no... La excusa fácil, de verdad. Que bueno, que yo creo que tanto por parte de Mía como Álvaro, como de María y Miriam, lo único que podemos hacer también es darte las gracias por habernos hecho vivir esta aventura tan trepidante, vamos a decir, ¿no? Y tan intensa. Para nosotros, yo por lo menos estoy súper feliz de haberla jugado, de haberla retransmitido en el canal, que como siempre, ya sabes, este proyecto es tuyo también 100%, por lo cual, vamos, estamos mega agradecidos de que te hayas atrevido, de que la hayas disfrutado tanto. Muy orgulloso también de yo que recuerdo de hace apenas año y poco, año y medio, tenerte en mi mesa explicándote las normas de D&D despacito y demás, y verte los ojos abiertos así, porque estabas flipando con lo que era este mundo, y después estar los primeros meses con aquello y todos los días comentando cosas, todos los días, cuando volvíamos del laboratorio, cuando salíamos a dar un paseo, todo el día, todo el día, todo el día. Y joder, para mí es un orgullo que de haberte metido un poquillo en la droga esta, ahora directamente pues eso, te hayas atrevido, te hayas venido aquí al canal, hayas sacado una partida y haya salido brutal y flipante. Entonces, vamos, yo no puedo también más que tener palabras bonitas para ti y para toda la mesa que también me ha hecho disfrutar un montón. Y deseando seguir, deseando tener nuevas aventuras con esta buena gente y bajo tus mandos siempre. Oh, todo empezó con Raswin. Todo empezó con el gnomo mago que cuco. Pues como lo que ha dicho Ricky, yo ya... ¿Veis lo que os digo? No se le puede traer a esta casa. Nada, yo estoy muy agradecido también porque, aparte de lo que comenta este buen señor, y es cierto que yo te he conocido ya a partir un poco de la entrevista que te hicimos y tal, pero una persona que se interesa tanto de repente por el rol y cómo va empezando a jugar y historias que me contaba Ricky de lo que te estaba dirigiendo y verte lanzándote, que sea la primera vez que diriges, que me hayas dicho, oye, ¿quieres jugar tú? Probar Fate, pues hombre, es algo que desde luego hay que agradecer y además es contenido para el canal, pero muy muy agradecido. Y no sé, Bedelios le termina cogiendo muchísimo cariño. O sea, que yo creo que es un personaje que no llevaría quizá en otro tipo de crónicas o de aventuras. Pero de hecho, ya lo que te comenté, tengo incluso alguna historia pensada así de escribir algún relatillo de este buen hombre. Y no sé, iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Así que, Ricky, ¿por qué no rellenas un poco mientras lo pienso? Pues es que realmente ahora no sé con qué puedo rellenar porque yo ya he dicho absolutamente todo lo que tenía que decir. No has tenido tiempo para pensar mientras estaba yo hablando. Claro, sí, lo he pensado, pero cuando lo estaba hablando yo mismo se me ha ido olvidando lo que quería decir. Solo diré que, como dije, que esta partida tenía que ser 100% real, o sea, para el mundo de On, es decir, es canon. Estuve escribiendo el segundo libro de relatos de On y ya han dejado caer cosas de Alarion, del Rey Elda, entonces ya estaba metido en la historia. Entonces, sois parte de la historia. Es un concepto eso es brutal, muy chulo, me encanta. Me ilusiona mucho. Eso. Bueno, no sé, de verdad, iba a decir algo como muy... que me había gustado mucho y se me ha ido porque sois un normal. No tiene más. Te queremos aún con todo. Nos llamará Álvaro, a Ricky y a mí a las 3 de la mañana. ¡Ay, que ya sé lo que era! Yo vete a tomar por culo. Luego mandaré un audio, pero bueno, ya está. Lo sabemos. Ay. Te queremos igual, tío. Sí, pero bueno, pues entonces... A falta de mi memoria, pues diré que muchas gracias a todas las que hayan llegado hasta aquí, se hayan quedado con nosotros en estas partidas de Roleón.
Y por supuesto nuestros 3 capítulos de destripando un poquito cómo ha funcionado la aventura, cómo funciona el cerebro de ese señor que tengo justo aquí a mi lado a la hora de preparar. Y diría que como mucho nos quedaría, que está todavía por concretar, algún momento en que nos reunamos todos, pues un poco a modo de celebración y comentar alguna cosilla más light, ¿no? Estaría muy divertido. Tenemos que hacer una terapia de psicólogo todos los Sobre jugadores relación. juntos con Antía. Traemos a Psico del episodio de Psicología y Rol, Sí, fue, ¿no? Y ya que nos haga terapia nos haga terapia a todos. de grupo. Estaría bien, estaría interesante, sí. Cuanto menos. Ay, pero bueno, Pues nada, chicos, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti, tío. a ti, buen señor. Y como siempre, hemos conseguido llegar a 1 hora. Bien. Vamos. Así que nada, sin más dilación, ahora ya sí que sí. Vamos a dar por cerrado este tomo de Roleón, que esperemos que no sea el último. No. Y como siempre, hasta la semana que viene, que habrá mucho más. Adiós. Adiós.